Mediterráneo presenta una promoción con sabor y corazón. Disfrute de un pollo a la brasa más papas fritas familiares y ensalada clásica familiar, acompañado de una porción de anticuchos por tan solo 89 soles con 90. No espere más y pídalo ya en cualquiera de nuestros locales o por nuestra web mediterráneo.com.pe o también llamando al 715-5555. Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. Muy bien, ahora sí vamos con el siguiente reportaje esta noche aquí en Contracorriente. Ayer, continúa la telenovela en la que se han convertido las operaciones estéticas, ya nos queda claro, de Dina Boluarte en junio del 2023 en la clínica del médico Mario Cavani. Decimos telenovela porque hay un vaivén, una danza que no quieren aceptar de que no hay pagos registrados. Nosotros primero revisamos los recibos por honorarios del doctor Cavani en los meses en los que se dieron las operaciones. No hay ningún pago hecho por Dina Ercila Boluarte a la clínica. Después se le ha dicho, no, es que están entre la facturación de la clínica Cavani. Tampoco están, no hay facturas. Ahora, no sé si habrá emitido una boleta simple por una operación, todavía queda esa pequeña posibilidad, pero en todo caso Stephanie Medina ha investigado más a fondo respecto de los pagos y otros temas que no convencen de este incómodo, ¿no? Este problema que persigue a Dina Boluarte. Mario Cavani habló el último viernes en el Congreso de la República y dio algunas palabras que tal vez para algunos podrían haber pasado desapercibidas. Reitero que la atención médica fue contratada por la ciudadana Dina Ercila Boluarte Segarra con la empresa Rejuvenecimiento y Estética Cavani SRL y que todos los pagos realizados por la paciente fueron dirigidos a dicha empresa. Le tomamos la palabra a Mario Cavani Ravelo, confirmado cirujano y escultor del rostro de la presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra. La presidenta de la República, Dina Boluarte, se sometió a varias intervenciones quirúrgicas aquí en la Clínica Estética Cavani. Hemos accedido a las facturas de la empresa Rejuvenecimiento y Estética Cavani, Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, SRL. En estas, la factura desde el 1 de junio del 2023 hasta la última factura emitida el 9 de abril del 2025 son aproximadamente 120 emisiones de documentos tributarios y ninguno de ellos, ninguna factura está a nombre de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Así es, Contracorriente ha recibido de una fuente fidedigna a la que no identificaremos en sobre cerrado todas las facturas emitidas por esta empresa desde el año 2020. Y Estética Cavani SRL. Rejuvenecimiento, Estética y Cavani SRL. El número de RUC 2034450218 por si acaso. Sí, claro. Usted es el gerente general. Mismo RUC, mismo nombre. Una a una fuimos revisando de la mano de un experto las facturas emitidas por la empresa Rejuvenecimiento y Estética Cavani, Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, SRL. Aquí podemos asegurar que Cavani no habla, pero sí factura. Entre junio del 2023 y abril del 2025 ha facturado por distintos servicios. 18 pruebas COVID, 18 consultas médicas, 15 cirugías estéticas, 9 exámenes cardiológicos, 9 alquileres de sala y demás servicios. Pero ninguna factura a nombre de la presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra. Una factura se emite cuando se venden bienes o se presta un servicio, ¿no? Eso lo reglamenta la ley del IGB como su reglamento. Vemos que hay una factura emitida en el 2023 y de ahí se va hasta el 2024. Claro, si se va hasta el 2024 y no tiene una correlación, es porque la empresa ya no ha emitido más ventas, más ingresos, entonces puede pasar al 2024. Cuando no se tienen operaciones de ingresos o de ventas, pues el correlativo se para, porque no se prestó el servicio o no se dio un bien. Luis Ubillus, perito contable, nos ayudó a revisar una a una las facturas y luego de corroborar su veracidad puede hacer una afirmación.
No hay facturas emitidas con el nombre de la paciente Dina Ercilia Boluarte Segarra. De las facturas usted las ha revisado y ¿qué es lo que podemos asegurar? Si estamos buscando, como usted escuchó que dijo el doctor Mario Cavani, que las facturas han, de que la Presidenta de la República ha contratado los servicios y ha pagado a la empresa. Si viéramos los correlativos de dichas facturas, no falta ningún comprobante. Por lo tanto, si no falta ningún comprobante y no se ve la emisión de ese servicio, quiere decir que la factura no se ha emitido, ¿no? ¿Y puede decir esto que el servicio no se ha dado? No, el servicio se ha dado, evidentemente. Lo tenemos en medios públicos, que ha habido de por medio una operación, ¿no? Entonces, el servicio se ha prestado. Al prestarse el servicio, debe emitirse un comprobante de pago. ¿Cuándo? No sabemos, porque según los correlativos nos dicen de que no hay un comprobante, ¿no?, que sea para la Presidenta de la República. Pero Cavani dijo que Boluarte pagó. ¿Cuáles serían las otras opciones? Si los pagos fueron a la empresa y no por recibos por honorarios profesionales, como ya lo corroboramos en un reportaje anterior, estos ingresos van a las cuentas bancarias de la empresa y debería emitirse el comprobante por el pago del servicio prestado. Dado que ni su abogado ni la clínica han querido dar sus descargos para este reportaje, abramos el abanico y planteemos posibilidades. Una de estas es pagar en negro. Significa que fue en efectivo para no dejar rastro. No ingresa la plata a la empresa y tampoco emiten un comprobante de pago. Así no se deja huella y no hay trazabilidad de la operación. Simplemente esto sería evasión de impuestos para la persona jurídica obligada a registrar todos sus ingresos y pagar los respectivos tributos. Esto es algo que los peritos contables del Ministerio Público deberán registrar. La otra opción es que Boluarte haya pagado y solicitado una boleta de venta. Y si este fue el caso, ¿en qué fecha se emitió este comprobante? Una consulta para Contracorriente. Yo saqué un reportaje en el que usted no había emitido ningún recibo por honorario y llama la atención que este día que haya facturado para la clínica, cuando los recibos de todas sus clientas son para usted como persona natural. Eso llama la atención. La presidenta entonces sí pagó por la cirugía. En los registros hemos encontrado no solo facturas electrónicas con la serie E, que son 99, también 24 facturas con la serie F. En estas faltan las numeraciones 3, 4, 6, 12 y 13, por lo que es posible que estas facturas se hayan anulado. Mañana Alberto Otárola volverá a sentarse en la Comisión de Fiscalización y quién sabe, tal vez podrá dar más detalles de las cirugías hechas a la Presidenta de la República y si estas realmente se pagaron o no, o cómo sospecha la Fiscalía el pago habría sido con puestos de trabajo para recomendados del cirujano. Bueno, pero ya las posibilidades que estamos viéndonos obligados a explorar como explicación por el pago de estas cirugías, como pagar en negro o la anulación de algunas boletas de venta, cuando sabemos que lo normal para los casos de las clientes habituales del doctor Cavani es el recibo por honorarios. Es lo que se acostumbra, pero no hemos encontrado ninguno en el margen de tiempo donde se llevaron a cabo las operaciones de Dina Boluarte en los que se hagan los pagos por estas operaciones. O sea, esas 4 operaciones estéticas no están en la contabilidad ni de la clínica ni en los recibos por honorarios del doctor Mario Cavani. Y lo que nos sorprende aún más es que no hay respuestas. Y no hay la voluntad de darlas tampoco, porque sería algo muy simple. Aquí está el pago, la Presidenta se hizo, ¿no?, esta operación y ya está. Pero lo único que nos dejan son evidencias y líneas de investigación que apuntan a que a cambio de estas operaciones estéticas, la Presidenta ha entregado instituciones importantes para los peruanos como de salud, que maneja 15.000 millones de soles de los asegurados al año, ¿no?, a una persona cercana a Mario Cavani, que además parece que sí estuvo presente en la operación. Muy bien. Ahora sí, vamos con el tema del día, ¿no? Ayer domingo a las 7:30 de la noche, Álvaro Vargas Llosa anunció al mundo que
había muerto el más universal de nuestros intelectuales, su padre Mario Vargas Llosa. Según lo anunciaron sus hijos, nuestro premio Nobel murió a los 89 años. Los acababa de cumplir el 28 de marzo, ¿sí? Rodeado de su familia y en paz. Hemos visto esta fotografía circular, ¿no? de personas como Enrique Gersi, que guardó siempre mucha cercanía con Mario. En las últimas horas, desde distintas partes del mundo han resaltado su artesanía literaria para crear y recrear mundos con absoluta solvencia y verosimilitud, su honestidad intelectual a la hora de enfrentar a los dictadores de izquierdas o de derecha y su pasión por defender las ideas libertarias. Con mucha gente Mario Vargas Llosa ha coincidido o discrepado, sobre todo a nivel político, pero lo que nadie dejará de reconocer es su honestidad intelectual y su ética para defender sus ideales. En este programa hemos querido hacer un modesto homenaje a nuestro Nobel con un extracto de un documental extraordinario sobre su vida que hizo la Fundación Salinas Pliego en México, con la participación de su hijo Álvaro Vargas Llosa, con quien recorre los escenarios de la vida y obra de su padre para explicarnos a todos cuáles fueron sus inspiraciones. El 28 de marzo de 1936, en Arequipa, una ciudad colonial del sur del Perú, nació en un parto traumático que duró 6 horas en el segundo piso alquilado del número 101 del Boulevard Parra, mi padre, Mario Vargas Llosa. O sería más exacto decir Mario Llosa, porque mi abuelo Ernesto Vargas, que se había casado con mi abuela en esa misma casa un año antes y se la había llevado a vivir a Lima, la despachó de regreso a Arequipa al quedar ella embarazada, diciéndole que pronto le daría el encuentro y no volvió a comunicarse con ella ni a responder sus telegramas. Mi abuela Dora, entonces veinteañera, vivía pues refugiada en el segundo piso de esa casa arequipeña por la vergüenza del qué dirán, protegida por su familia, los Llosa, en medio de los cuales llegó al mundo Mario, mi padre. Estamos en la habitación donde naciste. Exactamente. Nada menos. ¿Y es verdad que tus padres, antes de todo lo que nos contaste, se habían casado en esta misma casa? Bueno, no sé si se casaron en esta casa, probablemente no en la casa, sino en una iglesia. Y mi padre, que vivía en Lima, vino a casarse a Arequipa, inmediatamente partieron a Lima. Entiendo que la relación fue muy mala, que fue muy difícil, sobre todo por el carácter posesivo y muy celoso de mi padre, de tal manera que el matrimonio pues no funcionó mal, y probablemente por eso mi padre tomó la decisión de abandonar a mi madre, pero la abandonó mediante una triquiñuela, ¿no es cierto? Mi abuelita Carmen iba a ir a Lima para ayudarla a acompañar a mi madre en el nacimiento mío. Y entonces mi padre le dijo a mi madre: mira, en lugar de que tu madre venga a Lima, ¿por qué no te dejo en Arequipa? Yo tengo que ir a abrir la oficina de la Panagre, en la que él trabajaba en esa época, Bolivia. Y entonces pues ya después voy... Era una compañía aérea. Una compañía aérea, sí. Y mi madre empieza a sospechar que las cosas andaban raras, mal, cuando no recibe ninguna comunicación, ninguna carta, ningún telegrama, ninguna llamada de mi padre. Y entonces, pues, empieza a descubrir en los hechos que había sido abandonada. Y luego, cuando yo nazco, mi abuelo Pedro, envía un telegrama a mi padre diciéndole que había nacido yo, que me habían bautizado, me habían puesto el nombre de Mario. Y entonces mi padre inmediatamente presenta una acción de divorcio. O sea, su reacción a tu nacimiento es que sepas que para siempre. Qué tremendo. El divorciarse de mi madre, en lugar de dar una explicación de eso que los avergonzaba tanto a los Llosa, a mí me hacen creer que mi padre se había muerto, que mi padre estaba en el cielo. ¿Y te mostraban fotos? Yo tenía una foto de mi padre en mi velador, de chiquito recuerdo eso, una foto, y yo rezaba en mis oraciones siempre a mi papá, que estaba en el cielo, que es lo que me habían hecho creer mi madre y mis abuelos. ¿El nombre de Mario de dónde viene? ¿Quién lo elige y por qué? El nombre de Mario viene de que mi madre vio, supongo que en Lima, cuando estaba pues esperándome, una ópera. Vi una ópera cuyo personaje principal se llamaba Mario Cavaradossi. El nombre le gustó muchísimo y me puso Mario. Muy bien, vamos a Cochabamba.
¿Cuáles eran los personajes de la familia, digamos, que te marcaron más? ¿Qué personajes poblaron tu infancia más? Probablemente el que me marcó más fue mi tío Lucho. Mi tío Lucho era el hermano mayor, con el que yo me identificaba más. Era muy guapo, tenía mucho éxito con las mujeres. Muy mujeriego, tenía fama. Mi abuelo, el padre de mi madre, de ser mujeriego. Era una persona muy cariñosa conmigo, además. Yo recuerdo, él me enseñó a nadar. Y entonces, pues, yo me identificaba muchísimo. Y era la figura que reemplazó en cierta forma al padre ausente. Yo te diré que los años que viví en Cochabamba, que fueron hasta mis 10 años, fueron años de gran felicidad. Yo era una persona totalmente mimada por mis abuelos, por mis tíos, por mi madre, muy engreído. Mi mamá, que era una muy buena lectora, me alentaba mucho las lecturas. También los abuelos, el abuelo había escrito poemas. Entonces, yo nací en un ambiente donde la lectura era muy... No era reprimida, era más bien alentada. No, al contrario, era muy alentada. El abuelo tenía una buena biblioteca. ¿Y es verdad que les cambiabas los finales que no te gustaban a los libros que leías, o los extendías y prolongabas? Sí, yo no tengo recuerdo de eso, pero mi madre me decía que la primera manifestación de una vocación que podía ser literaria estaba en que a las cosas que leía, si no me gustaban los finales, yo se los cambiaba y escribía finales distintos. No sé si era realmente verdad. Bueno, pero suena bien, hay que mantener esa leyenda. Suena bonito y hay que mantener la leyenda, sí. Bueno, pues estamos en la Plaza de Armas de Arequipa, de tu tierra. ¿Qué se siente estar aquí? Pues siempre me emociona mucho, porque recuerdo mucho a mi familia materna, que es en realidad la única familia que yo he tenido, y que eran todos arequipeños, y que cuando partieron de aquí, yo tenía solo un año, de tal manera que no tengo recuerdos de esa época, se llevaron a Arequipa en la memoria. Y los años de Cochabamba, que fueron pues cerca de 9 años, yo recuerdo haber oído hablar todo el tiempo en la casa de Arequipa. Y yo tengo la impresión, que nunca pude confirmar, que mis abuelos habían salido de Arequipa por la vergüenza que sentían por el divorcio de mi madre. En ese tiempo una persona divorciada pues era una persona muy mal vista, sobre todo en una ciudad tan católica como Arequipa, ¿no? Entonces siempre he sospechado que ese viaje a Bolivia, que toda la familia entera se trasladó allí. Para huir del qué dirán, ¿no? El qué dirán. Yo creo que era del mal sabor que les daba el recuerdo de lo que había sido esa separación, ¿no? Una mañana de 1946 descubres que tu padre está vivo. Bueno, ¿qué pasó exactamente ese día? Fue cuando ¿Cómo lo estaba recuerdas? yo terminando el colegio, terminando el quinto de primaria. Y entonces una mañana, mi madre me saca de la prefectura, me dice vamos a dar una vuelta, y me lleva al malecón. Y entonces de pronto me dice, bueno, supongo que ya lo sabías, que tu padre no está muerto. Y entonces yo realmente creo que todavía no me he recuperado del todo de la impresión que me causó saber que mi padre estaba vivo. Y entonces pues ya no sé qué le dije a mi mamá, le dije, pues está vivo. Y me dijo, sí. Le dije, ¿y cuándo lo voy a conocer? Me dijo, ahora mismo si quieres, pero no les digas nada a los abuelos. Y a los abuelos ya no los vi ya. Y de ahí, de ese malecón, fuimos directamente al hotel de turistas que estaba en la Plaza de Armas de Piura. Y me acuerdo haber entrado con mi mamá y haber visto a la entrada de la misma un señor que se levantaba y que yo no reconocí como mi padre, porque yo tenía una foto de mi padre con uniforme de marino. Claro. Pues se me acercó, me cogió en brazos, me levantó y le dijo a mi madre, este es mi hijo. Yo estaba completamente desconcertado, todavía aturdido con la revelación y en brazos de este señor, ¿no? Y entonces mi padre dice en ese momento, ¿por qué no vamos a dar una vuelta? Y entonces pues salimos del hotel, entramos a un auto que era un Ford azul, se sentaron mi padre y mi madre en el asiento delantero. Lo que me sorprendió muchísimo es que mi padre no paró. Y yo me atreví
un poco después, ya nervioso, a decirles a mis padres: ya se está haciendo tarde y los abuelos se van a preocupar. Y entonces, con una voz completamente cambiada, contestó mi padre: ¿y qué? ¿Un hijo no debe estar con su papá? El encuentro de Mario Vargas Llosa con Lima en 1947, inmediatamente después de haber descubierto en Piura que su padre no estaba muerto y que a partir de ese momento su vida pasaría a estar bajo el control de una figura autoritaria y dominante, fue el inicio de una aventura turbulenta. La explicación de que yo detestara a Lima, que odiara a Lima. Bueno, este es apenas un segmento, hay muchísimo material y el más importante de esto es, por supuesto, sus novelas, que son fuera de este mundo. Es un escritor extraordinario y la verdad que es un honor que haya sido nuestro Mario Vargas Llosa, después de todo. Podemos discrepar con él en todo lo que quieras, pero genio literario como él, muy pocos. Descansa en paz, don Mario. Ahora sí le damos pase a Milagros Leiva, entrevista.